Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presenta Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones, en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021. Bienvenidos a Universidad Sin Fronteras, una emisión más de este programa de la Red de Radios Universitarias del Ecuador. Un saludo cordial a todas nuestras integrantes que nos escuchan en diferentes lados del país. Es un gusto estar con ustedes y con nuestra compañera, nuestra secretaria de la red, Palmira Chavero, quien ahora es nuestra invitada para dialogar por el 10º aniversario de Radio Flaxo. Bienvenida, Palmira, un gusto que estés con nosotros desde el otro lado. Muchas gracias, Ivanova, en efecto desde el otro lado, pero con el mismo cariño, siempre la misma motivación. Gracias a ti y gracias también a todas las personas que escuchan Universidad Sin Fronteras desde las distintas radios y televisiones de las radios universitarias que conforman la RUE. Bueno, voy a dar los datos de nuestra invitada. Palmira Chavero es doctora en Ciencias de la Comunicación y Sociología por la Universidad Complutense de Madrid, España, con una calificación de sobresaliente, cum laude, licenciada en Periodismo por la misma universidad. Es además investigadora del equipo de investigación Agenda y Voto y del grupo de investigación en Gobierno, Administración y Políticas Públicas, GIGAP. Ha impartido clases en la Universidad Complutense de Madrid, España, en el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, también en España, y ha sido coordinadora del Laboratorio de Comunicación y Derechos en Ecuador, de Ecuador IAEN. Es profesora titular e investigadora en la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, Flaxo, en Ecuador. Es decana del Departamento de Estudios Internacionales y Comunicación. Es miembro de comités científicos de revistas académicas y revisora en revistas científicas internacionales. Es directora de Flaxo Radio, es portavoz además de la Red de Investigadores en Comunicación del Ecuador, RICE. Sus líneas de trabajo son la comunicación política y opinión pública. Estudia la relación entre los medios de comunicación y las nuevas herramientas comunicacionales y los distintos actores de la esfera pública, en especial los del sistema político y los ciudadanos. Bienvenida, Palmira, nuevamente. Ahora que estás un poco aquí representando a nuestra querida Radio Flaxo y celebrando este 10º aniversario, quisiera que nos cuentes un poco cuál ha sido el proceso de estos 10 años, qué cosas ha tenido que enfrentar y cuáles han sido los giros que también va dando un proyecto comunicacional por los mismos cambios de la sociedad, del mundo, de la cultura. Sí, gracias, Ivanova, nuevamente, siempre un gusto. En efecto, estamos celebrando el 10º aniversario de Flaxo Radio, la radio universitaria de Flaxo, una universidad centrada en el estudio y la investigación de ciencias sociales, y Flaxo Radio nace inicialmente hace 10 años, el 2 de noviembre de 2011, nace como una especie de taller, ¿no? Nace como una idea y como una propuesta de vincular la academia, de vincular los actores académicos con la sociedad, ¿no? En este caso, Mauro Cervino, el compañero Mauro Cervino, que fue el que originalmente la impulsó, quiso cerrar un poco ese hueco, llenar un poco ese hueco que había en línea también en filosofía con los propios estatutos de la creación de Flaxo, ¿no? Entonces, en noviembre de 2011, como digo, nace primero como un taller, como un proyecto piloto, ¿no? Para ver un poco qué alcance podía tener, hasta dónde se podía llegar, pero siempre con esta idea de poner, de tender un puente y de poner una herramienta para dialogar a la academia con la ciencia, con la ciudadanía, ¿no? Con la colectividad social, porque ves que siempre
una de las cosas que vemos en las universidades es que a veces nos rodeamos un poco de lo que llamamos muros de cristal, ¿no? Y parece que la universidad está muy lejos de la ciudadanía por problemáticas, por preocupaciones, por dinámicas, etcétera. Entonces, ese era un poco el espíritu y ese espíritu se ha mantenido en estos 10 años, ¿no? Una de las cosas más bonitas y más significativas de Flaxo Radio y de otras radios universitarias es que servimos un poco como este puente de diálogo, de reflexión y de acercamiento con la ciudadanía, ¿no? Y desde ese punto de vista es uno de los espacios de vinculación con la sociedad que en efecto, como bien decías Ivanova, ha ido adaptándose a los retos, ha ido adaptándose a las circunstancias, a los cambios, no solo de la universidad, también la Flaxo en la que se creó la radio era mucho más pequeña que la Flaxo que hay hoy, los retos sociales, académicos eran distintos, pero siempre hemos tratado de ir adaptándonos un poco ahí, ¿no? Una de las cuestiones innovadoras también de Flaxo Radio es que nació desde el principio como una radio digital. Eso da ciertas ventajas, digamos, permite ciertas cosas y nos evita otras también, ¿no? Pero fue una apuesta desde el principio de ser una radio digital que emite por la página, inicialmente por la página web, por flaxoradio.es, y una de las cosas más interesantes es que en este proceso de adaptación, no solo con la sociedad, con la academia, con la universidad, con el contexto, etcétera, es una de las cosas más interesantes, digamos, uno de los retos, uno de los grandes aportes, es que en esta adaptación y en esta evolución, Flaxo Radio nació como radio digital y dio el salto un poco también a las redes sociales, ¿no? A los dispositivos, adaptándonos un poco en formato y en contenido a las redes sociales y a los nuevos dispositivos en los que en los que cada vez más se va compartiendo la información, ¿no? Entonces, desde 2015, Flaxo Radio emite toda la programación también desde las redes, a través de las redes sociales, a través de los canales de YouTube, de Facebook, de Twitter, de Instagram recientemente también, y eso nos ha ido permitiendo ir adaptándonos un poco también a la propia evolución, a los propios cambios, a los propios retos de la universidad, de la sociedad, de América Latina y siempre superando un poco este carácter también de limitación, que es lo que nos permitía el entorno digital, superar el no dirigirnos solo o no permitir las voces solo de un espacio geográfico, sino romper fronteras un poco también, ¿no? Al hilo de la Universidad Sin Fronteras, de nuestro querido Universidad Sin Fronteras. Entonces, eso es una de las cuestiones, de las ventajas, digamos, que permite el formato digital y el formato de redes sociales, ¿no? Pero siempre con esta idea de tender puentes, de dar espacio a voces que no están tradicionalmente en otros espacios, en medios convencionales, voces que han sido expulsadas de los grandes medios, digamos, del espacio hegemónico de los medios de comunicación, y siempre una de las cosas que era el objetivo y que digamos que lo hemos conseguido, pero que seguimos fortaleciendo y que sigue siendo el reto siempre permanente, es trabajar en la construcción de otro tipo de comunicación, ¿no? Es esta idea de no pelear con los tiempos, no pelear con los espacios, sino construir una comunicación pausada, una reflexión, un análisis, dar la posibilidad de un debate pausado, ¿no? Un debate calmado, un debate analítico, un debate horizontal en el que todas las voces quepan, pero escapamos un poco de esta camisa de fuerza que acaba convirtiéndose el tiempo y compromisos que tienen otros medios, ¿no? Los medios convencionales que no tenemos los medios universitarios, ¿no? Y que sí podemos permitirnos este tipo de construcción más colaborativa, más horizontal y más pausada, más analítica y más pausada. Sí. Y otra ventaja, diría yo, que tenemos las radios universitarias, que no escapa a Radio Flaxo, es justamente que se cuenta con gente especializada, expertos, profesores inclusive, que vendrán a los programas de posgrados a participar temporalmente, digamos, y que pueden ser nuestras fuentes de análisis, de opinión, de construcción, de ese otro tipo de comunicación, ¿no? ¿Cómo logran ustedes, porque también es un reto, ¿no? Vincular a los estudiantes, sabiendo que se termina su periodo de clases y hay que renovar nuevamente productores? ¿Cómo ustedes han podido sortear esto y gestionar la
la posibilidad de que la radio no se apague en determinado momento, sino que tenga una presencia permanente. Sí, ese sigue siendo, como bien dices, Ivanova, el reto no solo de Flaxo Radio, sino en general de los medios universitarios, de las radios universitarias en particular, ¿no? La implicación, por un lado, la oportunidad de implicar a los estudiantes, pero por otro lado, el reto que supone que cuando el estudiante termina, en este caso, su posgrado en Flaxo, siempre corremos el riesgo de que se nos va, ¿no? Y en efecto, eso es uno de los motivos por los cuales la programación a veces es más intensa, digamos, y a veces es un poco menos intensa, ¿no? Uno de los pilares fundamentales del funcionamiento de Flaxo Radio es justamente la participación de los estudiantes y casi siempre han sido estudiantes becarios que hacen su maestría o su doctorado en Flaxo y como parte de las actividades de becaría, los estudiantes tienen la posibilidad de colaborar y de ser parte del proyecto de investigación, de las revistas científicas de la sede, de la biblioteca, de los distintos espacios y uno de los espacios de Flaxo Radio, ¿no? Entonces, como digo, uno de los pilares fundamentales es justamente la vinculación de los estudiantes, que en su mayoría son becarios, pero es verdad que esta vinculación a veces llega a ser intermitente por esto mismo, ¿no? Porque los estudiantes están 2 años, un año fuerte y un año más suave, digamos, cursando su maestría o un poco más cursando su doctorado, y mientras están cursando su maestría o su doctorado están vinculados totalmente a la radio. Y siempre tenemos ese miedo, ¿no? Ese escalón de qué pasa cuando el estudiante se gradúa, ya termina y ya no quiere tener espacio. Entonces, aquí estamos haciendo distintas cosas, ¿no? Por un lado, algunos estudiantes cuando terminan su maestría, muchos por cuestiones laborales, por ejemplo, de incompatibilidad de tiempo, por incompatibilidad de horarios o de espacios que se van del país o regresan a otros países, etcétera. Es verdad que algunos dejan de hacer el programa, muchos siguen haciendo el programa, porque, bueno, antes de entrar y a medida que van también conservando sus espacios, siguen recibiendo capacitaciones en todo el cómo hacer radio digital, ¿no? Y los distintos elementos que la rodean. Y muchos siguen vinculados, a pesar de ya terminar la maestría, en general es maestría más que doctorado, muchos siguen vinculados. ¿Por qué? Porque habitualmente ellos lo que hacen es trabajar un tema, o sea, el mismo tema que están trabajando en su tesis, que muchos tienen más carrera investigativa o profesional, pero son temas, ellos en sus programas suelen trabajar temas que les preocupan y que les atañen profesional e investigativamente, ¿no? Son sus tesis de maestría o son sus trabajos profesionales también, y eso les sirve también como vínculo, ¿no? Entonces, en general, a través de la elaboración de programas que les toca, digamos, que les preocupa, que les importa y que les ocupa, que les preocupa y que les ocupa, muchos siguen manteniendo esa vinculación con Flaxo Radio. Una vez que terminan su maestría, siguen conservando esos espacios y siguen abriendo esos espacios de diálogo, ya como graduados o como profesionales, pero siguen ahí. Y otro de los elementos importantes para Flaxo Radio es que además de los estudiantes, tenemos también espacio con los colectivos sociales, ¿no? Hay muchos grupos sociales o muchos colectivos sociales que quieren tener un espacio que tradicionalmente en los medios hegemónicos tienen las puertas cerradas y en los medios universitarios sí tienen esa puerta abierta, ¿no? Entonces, algunos de los programas que tenemos y muchos de los programas a lo largo de estos 10 años son programas que están capitaneados, digamos, por colectivos sociales, por ciudadanía, por grupos sociales que quieren ese espacio y que mantienen ese espacio un poco con independencia, ¿no? Y después el otro elemento que es fundamental también es la implicación no solo de los estudiantes, sino también de los propios profesores y de los programas académicos, ¿no? Y aquí hay algunos espacios temáticos, digamos, que se mantienen, que cambian los estudiantes, pero se mantiene el espacio, ¿no? Por ejemplo, uno de ellos es Estereotipas, que es un programa que tiene una perspectiva de género, que está vinculado a la maestría de género y que van rotando los estudiantes que se van haciendo cargo del programa, pero el programa se mantiene porque es una apuesta fuerte también desde el propio programa académico, ¿no? Desde las profesoras, las investigadoras que trabajan el tema de género tienen un interés muy fuerte en que ese espacio se conserve, en seguir poniendo sobre la mesa y seguir debatiendo temas que nos atañen como ciudadanos, pero desde la perspectiva de género, y también los programas, los profesores, los investigadores y también los compañeros administrativos
hacen también muchos esfuerzos y hacen unos aportes súper importantes y súper valiosos para que se mantenga el espacio que cada uno lleva y para que se mantengan los temas de debate sobre la mesa, ¿no? Los temas circulando en la esfera pública. ¿Cuáles son los temas, digamos, que más interesan a los productores de Radio Flaxo? Es decir, nos hablabas un poco del programa de género, que me parece fundamental abordarlo y que no encuentras en realidad en los medios comerciales, programas casi ninguno, diría yo, que aborden esta temática. ¿Cuáles son los otros? Sobre todo pensando en las líneas de interés de trabajo, en investigaciones también de la gente de Flaxo. Mira, los programas que están a cargo, los productores que son estudiantes o que han sido estudiantes y ya son graduados y siguen manteniendo sus espacios, son bastante diversos. En general, van muy vinculados, en efecto, a sus propias líneas de trabajo o a las áreas académicas, ¿no? Tenemos, por ejemplo, del área de género, pues tenemos un programa de género. En comunicación hay otro programa también, en el que los estudiantes interlocutan, digamos, y entrevistan a profesionales de la comunicación, investigadores de la comunicación. Tenemos un programa también del área de estudios urbanos que se llama Diario de una Peatona. Entonces, en este programa las productoras van evaluando y van analizando, van entrevistando, van conduciendo sobre temática de la ciudad, ¿no? De la ciudad, pero desde el punto de vista del peatón, en este caso de la peatona, ¿no? Tenemos programas también, por ejemplo, más culturales. Tenemos un programa de un colaborador italiano que a través de la música italiana va contando la cultura, la formación y un poco va acercando un poco el mundo italiano. Tenemos programas también más dedicados al tema socioambiental y al mundo rural. Tenemos también programas que abordan esa temática. Tenemos programas, por ejemplo, uno de los programas también que se mantiene, el productor es graduado de Flaxo, empezó como estudiante y se mantiene también, al igual que varios de los compañeros, de literatura, por ejemplo. Hemos tenido programas también de oferta cultural. Teníamos un programa que lamentablemente también tuvimos se terminó justamente porque el compañero ya se terminó la maestría y se volvía a su lugar y ya se le dificultaba mucho, pero teníamos un programa en quichua que era en idioma quichua y aparte también iba formando, iba contando un poco todo el tema cultural, el tema formativo, todo lo que rodea al mundo quichua particularmente, ¿no? Entonces, habitualmente están muy vinculados a las líneas de trabajo y a las líneas de interés de cada uno de los productores, que bien puede ser por el propio estudio o bien puede ser por la propia profesión, ¿no? de los compañeros. Entonces, la verdad es que tenemos bastante variedad. Tenemos, como digo, vinculados a las áreas, pero también otros vinculados a colectivos sociales. Uno, por ejemplo, una de las joyas de la programación de Flaxo Radio es un programa que no hacen estudiantes, sino que hacen un grupo de personas que tienen problemas de salud mental y tienen en Flaxo Radio, el programa se llama Radialmente, que con la pandemia tuvimos que interrumpirlo también. La pandemia es verdad que sí, bueno, después podemos hablar sobre cómo la pandemia nos afecta a las radios universitarias. Con la pandemia algunos programas tuvimos que ponerlos en pausa, pero uno de los programas que teníamos que tenemos, solo que en pausa por la pandemia, es este programa que hacen un grupo de personas que son enfermos de salud mental, que se sienten excluidos no solo del sistema mediático, sino incluso del sistema social, del sistema económico, del sistema laboral, etcétera, ¿no? Entonces ellos tienen un espacio radialmente en el que ponen sobre la mesa sus preocupaciones, sus obstáculos, sus problemas y tienen esta posibilidad de sentirse integrados y de sentirse incluidos en una sociedad que ya los maltrata en lo económico, en lo profesional y en lo social, ¿no? Entonces tenemos una variedad bastante amplia de programas y de temáticas que suelen estar vinculados a las áreas de investigación, a las áreas profesionales y a los problemas sociales también, ¿no? Sí, se evidencia efectivamente esa vinculación con temas sociales, ¿no? De interés para esos nichos que han estado por fuera de la radio comercial
o que han sido poco profundizados en las temáticas. Bueno, nosotros vamos a una pausa y volvemos con más para conocer más sobre Radio Flaxo y también sobre las líneas de trabajo que impulsa Palmira Chavero. Volvemos enseguida. Volvemos aquí a Universidad Sin Fronteras en el diálogo con Palmira Chavero. Palmira, hace un momento tú señalabas, y efectivamente fue así, para todas las radios universitarias, bueno, para todo el mundo de la comunicación, digamos, la pandemia nos colocó en otro escenario y sin haber planificado, sin habernos propuesto. ¿Cuáles fueron los retos que ustedes enfrentaron y sobre todo qué estrategias tuvieron que aplicar para no dejar de estar en el aire y también para informar, para estar en contra de esta infodemia, ¿no es cierto? De noticias falsas que también abundaron en momentos en que todo era incierto, ¿no? Cuéntanos un poco. Sí, en efecto, bueno, primero todas las personas obviamente sufrimos los efectos y los estragos de la pandemia en las diferentes fases, ¿no? Y especialmente en los medios de comunicación y los medios universitarios. Es verdad que tuvimos esa complicación adicional porque no se trataba ya solo de sobrevivir, digamos, en lo sanitario, en lo emocional, en lo profesional, y de ir compaginando un poco también con la propia salud mental, sino de cumplir esa responsabilidad que tenemos los medios de comunicación y los medios universitarios particularmente con la ciudadanía, ¿no? Justo por este vínculo y por este elemento de vinculación con la sociedad, creo que tenemos una responsabilidad pública y una responsabilidad social más fuerte, ¿no? Entonces, se trataba, en efecto, las radios universitarias tratamos de ir articulando un poco esos dos elementos, ¿no? Mantenernos sanos, mantenernos protegidos, mantenernos con vida, pero al mismo tiempo cumplir nuestra responsabilidad para con la ciudadanía. Entonces, hubo distintos retos, ¿no? El primero de ellos, obviamente, fue la idea de seguir emitiendo, seguir con la programación y no permitir, digamos, que la pandemia nos paralizase. En este sentido, nosotros tuvimos un poco más de ventaja por el hecho de ser radio digital, de no tener necesariamente que estar en la emisora, que en efecto, obviamente, normalmente estamos en la emisora, pero como somos radio digital, lo que hicimos fue cambiar las emisoras a cada una de las casas, ¿no? Distribuimos un poco el espacio físico, los equipos y obviamente con el aporte fundamental y con la colaboración de un valor incalculable de todos los productores, trasladamos la emisora de Flaxo Radio a cada una de las casas para poder seguir emitiendo. Es verdad que algunos programas tuvimos que ponerlos en pausa, como decíamos, bien
porque los conductores, los productores son en grupo y tienen que ir presencialmente y eso no se podía, obviamente, o bien porque las propias condiciones no lo permitían, ¿no? Bien porque las conexiones en casa son inestables, todos tuvimos, ¿no? Estos problemas de todo el mundo, se cae internet porque todos estamos conectados, etcétera. Entonces, algunos programas tuvimos que ponerlos un poco en pausa por eso, digamos, la parte más técnica y tecnológica la solventamos de esa manera, gracias a que al ser radio digital tuvimos esa ventaja. También tuvimos el apoyo institucional, en este caso de Flaxo, para poder mantener los equipos, trasladar los equipos, complementar los equipos cuando hacía falta, etcétera. Y aparte de eso, digamos que ya es un reto, pero no es el reto principal. El reto principal, como bien decías, Ivanova, es esta idea de luchar contra la infodemia, de cumplir esta responsabilidad de qué hacemos con los contenidos, ¿no? Entonces, obviamente, hubo un giro en los contenidos, en los programas, por más que sean programas temáticos, sí hubo un giro para darle esa mirada de pandemia, del COVID, etcétera. Entonces, sí nos preocupamos mucho, sobre todo en los primeros meses, ¿no? Que fue este imprevisto, este shock, no sabemos cómo reaccionar. Nos preocupamos mucho por cuidar la información, por dar información útil, por tratar de entrevistar a personas, a expertos que manejan salud pública, pandemia, COVID, etcétera, para tratar de poner cierta luz en la medida de lo posible en toda la oscuridad que había propia de la pandemia. Entonces, cuidamos mucho la información y tratamos de hacer una comunicación útil, ¿no? De ofrecer información que le fuese útil a la ciudadanía, que desmintiese algunos de los bulos que había o que pusiese un poco esas luces sobre sombras, ¿no? Miramos mucho también la cuestión de qué difundimos, es decir, antes de, obviamente sin caer ni en censura ni en ningún tipo de limitación, pero sí comprobar la información, chequearla varias veces, cotejar con distintas fuentes que en efecto la persona a la que nosotros vamos a entrevistar y que nos va a explicar es así o no, o sea, maneja esa información y realmente tiene el respaldo. Hacíamos mucho hincapié también en los conceptos importantes, sobre todo en las primeras semanas y los primeros meses, ¿no? Toda esta confusión que había sobre el grado de letalidad, el grado de mortalidad, el nivel de hospitalización, etcétera. Entonces, tratábamos de aclarar mucho estos conceptos para ver realmente, para tratar de entender también, ¿no? A qué nos estábamos enfrentando realmente y cuál era la información que el ciudadano necesitaba ya para su vida, ¿no? Cuando nos enfrentamos a una pandemia de salud, estamos hablando de la vida de las personas. ¿Cuál era la información más útil, más importante, más interesante que podía servirle al ciudadano? Y después fuimos también evolucionando un poco al mismo ritmo de la pandemia, ¿no? Cuando ya el shock inicial está superado, digamos, pues empiezan las problemáticas de los niños, por ejemplo, en el colegio, cómo afecta el COVID a los niños, cómo afecta a la educación, cómo afecta al tema emocional, también siempre pensando mucho en la información que necesita el ciudadano para superar el momento de pandemia que nos pilló a todos desprevenidos, pero que a nosotros como medios universitarios nos ponía esa responsabilidad adicional, ¿no? De no contribuir a la ola de rumores, de información falsa, de desconcierto que todos teníamos por una cuestión obvia de que en una pandemia, y tratar de mirar mucho la información y sobre todo volcarnos hacia el ciudadano, ¿no? Que es siempre el eje de los medios universitarios, de las radios universitarias, ¿no? Poner al ciudadano en el centro y pensar, y en este caso es fácil porque todos estamos en la misma situación, pensar qué es lo que necesitamos, qué información nos gustaría que nos diesen los medios para manejar el día a día en medio de una pandemia de la gravedad que ha tenido la pandemia del COVID, ¿no? Entonces ese fue uno de los giros fundamentales y de los retos más importantes, además de tener que convivir, ¿no? Porque todos nuestros productores y todos nosotros, obviamente, pues teníamos digamos, el problema de la supervivencia, los problemas emocionales, los problemas también propios de salud, ¿no? De contagio, etcétera, y siempre hay que convivir con eso. Palmira, tú eres portavoz de la Red de Investigadores en Comunicación de Ecuador. Quisiera, un poco pensando en la radio y en la necesidad esta de investigar, ¿no? De hacer, por un lado, investigación periodística, pero también repensar todo lo que es la comunicación sonora en general, ¿no? ¿Cuál es el estado de la investigación en comunicación en nuestro país? ¿Cómo estás mirando? ¿Cuál es la respuesta de las
otras universidades, y también se enfrenta la investigación a temas presupuestarios, ¿no? De reducción más bien, de que se le ve como un gasto y no como una inversión. Sí, la investigación en comunicación a nivel general en el país es débil si lo comparamos con otros países o si lo comparamos incluso con algunos otros momentos, es decir, todavía hay mucho por hacer. Es verdad que desde todas las universidades, desde todos los investigadores, ¿no? A veces es una cuestión institucional y a veces es una cuestión más individual o más de los grupos de trabajo, de los equipos. Se están haciendo muchas cosas muy interesantes en distintas líneas, ¿no? Digamos, y esa fue una de las cosas que impulsó la creación de RICE, que nace a finales de 2019, justo nace un poquito antes de la pandemia, sin saber lo que se venía. ¿Sí? Nos reunimos en noviembre de 2019 justamente, se creó RICE y poco después nos pilló la pandemia, ¿no? Entonces se están haciendo cosas muy interesantes a nivel individual, a nivel de grupos de trabajo, a nivel institucional, en las distintas líneas, ¿no? En comunicación política, en opinión pública, en comunicación comunitaria, en marketing, en comunicación institucional. O sea, hay distintas líneas de trabajo, pero es verdad que queda mucho por hacer todavía. Y eso también es un aliciente y es un incentivo como para seguir trabajando. Una de las cosas importantes de RICE, igual que de la RUE, igual que de otros espacios, es justamente esta posibilidad de articularnos en red, de conocernos a nosotros mismos, que esa fue una de las razones que nos llevó a crear RICE, ¿no? Que decíamos, bueno, pero no nos conocemos entre nosotros, o sea, tenemos profesores no solo en Quito, en las distintas ciudades del país, y no nos conocemos, no nos leemos entre nosotros, no sabemos quién de nosotros trabaja qué. Entonces esa fue como el principal punch que a nosotros nos dijo, tenemos que hacer algo e impulsamos un poco la creación de esta red. Es decir, la necesidad de conocernos, de trabajar en conjunto y de ser conscientes de que necesitamos fortalecernos y necesitamos trabajar de manera colaborativa para hacer mejores cosas, para servir mejor a la ciudadanía y para poder avanzar, ¿no? Y uno de los problemas, digamos, de los obstáculos que sí que tiene RICE y que tiene todas las redes, pero digamos particularmente la investigación, es precisamente esta limitación presupuestaria, ¿no? Y sobre todo en los últimos tiempos que no se está apostando por la investigación, que se considera que la investigación no es útil, no es necesaria o no es tan importante, y eso es siempre un problema porque al final acaba dependiendo de la voluntad, de las posibilidades y de los tiempos de cada uno a nivel individual. En los tiempos que llevamos, que tú bien sabes, Ivanova, que tenemos 200.000 cosas que hacer ya no en cada día, sino en cada minuto, es muy difícil poder sentarte, poder dedicarle todo el tiempo que necesita una investigación o que necesita una comunicación, como decimos, más pausada, más horizontal, y si no hay un apoyo institucional de cada una de las universidades y un apoyo también estatal, ¿no? de apoyar a la investigación en recursos económicos, en recursos temporales, etcétera, hay un riesgo de que la investigación acabe reduciéndose a la mínima expresión y eso me parece que es algo que ningún país puede permitirse, ¿no? No es posible que un país pueda o pretenda darse el lujo de prescindir de investigadores, de prescindir de investigación en cada una de las disciplinas y en cada una de las áreas, pero eso es fundamental si queremos conocer mejor la sociedad, entender cómo estamos evolucionando, qué es lo que nos está pasando. Si imaginemos, por ejemplo, qué hubiese sido, cómo hubiésemos salido de la pandemia del COVID sin vacunas, y las vacunas son investigación. Lo mismo sucede con las ciencias sociales, ¿no? Con el periodismo, con la comunicación y con otras áreas. Si no investigamos no podemos mejorar los problemas que tenemos y no podemos solucionar los problemas que tenemos, ¿no? Entonces sí es importante que exista mayor apoyo porque si no acaba dependiendo un poco de las iniciativas individuales y eso siempre es un riesgo por la propia lógica de locura en la que estamos inmersos todos, ¿no? Sí, ahora bien, ese es un escenario. El otro escenario que nos coloca todos los cambios es el desarrollo tecnológico. Ha cambiado muchísimo en la última década, especialmente, sobre todo para nosotros, ¿no? O sea, es decir, nos encontramos con nuevas herramientas. La pandemia nos volcó a esas nuevas herramientas y a otras que aparecieron o que nos tocó aprender sobre la marcha, que se crearon, ¿no es cierto?, para dar clases por un lado y para producir sonoramente
algunos programas que se transmiten en nuestras radios. En ese sentido, ¿cuál tienes algunos retos, ¿no? En la formación de estudiantes en comunicación sonora y por otro lado también en la formación de estudiantes que buscan una formación mucho más amplia, mucho más sostenida para afrontar este escenario tecnológico. Como desde la Flaxo, que es una universidad de posgrados, van encontrando esto, estudiantes que ya vienen de diversas universidades con su pregrado en comunicación y afrontan acá los posgrados con todas estas necesidades. Mira, a mí me parece que tenemos un reto como docentes, como investigadores, como periodistas, como comunicadores, como comunicólogos, pero específicamente en el ejercicio de la comunicación desde las aulas y en el ejercicio de la enseñanza de la comunicación con todos estos retos tecnológicos, todos estos desarrollos, todas estas cada vez nuevas plataformas, que es verdad que la pandemia nos ha obligado a acelerar y nos ha obligado a profundizar y a utilizar más algunas de las herramientas, otras ya las teníamos y otras ya las estábamos utilizando, pero me parece que tenemos en este contexto un reto fundamental como docentes de la comunicación y como investigadores de la comunicación, que es entender que el rol que tenemos es distinto, ¿no? Y justamente por el perfil de los estudiantes y por el perfil del contexto, por las características del contexto en el que nos estamos moviendo, tenemos el reto de entender que ya no es, o sea, la universidad ya no es esta estructura vertical en el que el profesor imparte una charla magistral de horas y el estudiante es un receptor pasivo que recibe todo. Me parece que todo el desarrollo tecnológico nos impulsa un poco más a entender ese reto, ¿no? Es decir, que vengan estudiantes a las aulas que saben lo mismo que nosotros o más de ciertos elementos tecnológicos, de redes sociales, de ciertos dispositivos, etcétera, es un reto que nos impulsa, digamos, que nos anima a cambiar la mirada pedagógica y la mirada de la propia universidad, ¿no? Es decir, tenemos la posibilidad también de aprender de manera conjunta, de desaprender y reaprender, tanto estudiantes como nosotros, ¿no? Muchas veces vemos que los estudiantes llegan a clase, llegan a las aulas y en Flaxo, por ejemplo, que ya son estudiantes de posgrado, que ya vienen en general con cierto desarrollo profesional, con cierto recorrido profesional, vienen con sus mañas, vienen con su zona de confort, vienen con sus facilidades, con sus destrezas, y el reto es que desaprendan para que reaprendan, pero es un reto que compartimos con los docentes, ¿no? A veces que es importante que entendamos eso y que asumamos eso, es decir, nosotros también desaprendemos y reaprendemos, ¿no? Cuando estudiamos comunicación o periodismo, nosotros en las facultades eran otras cosas, eran otros dispositivos, eran otras herramientas, eran otras tecnologías. Entonces, un reto que nos pone de manera diaria, pero que me parece que nos anima a repensar y a cambiar un poco, no solo la necesidad de enfrentarnos a los cambios tecnológicos, sino también la necesidad de repensar nuestro propio rol como universidades, como docentes, como investigadores, como periodistas, también como comunicadores. Y creo que eso es algo que va cambiando día a día, ¿no? Me parece que no hay un momento en el que digas, bueno, ya hemos superado este reto, vamos a por el siguiente. No, creo que es una cuestión permanente en la que me parece que lo bonito es que el estudiante desaprende, sobre todo en posgrado sí se ve más eso por lo que decíamos, ¿no? Porque ya en muchos casos son personas más adultas que vienen con su recorrido profesional, con su trayectoria, como decíamos, con su zona de confort, etcétera. Entonces, tenemos que invitarles a que cambien la mirada, ¿no? A que cambien el chip, a que desaprendan, para que vuelvan a aprender, para que reaprendan de otra manera, pero también nosotros como docentes, como investigadores, tenemos ese reto, ¿no? De muchas veces creemos que las cosas son así y ya, y no. Tenemos, me parece, ese reto, pero esa oportunidad también, ¿no? De cambiar la mirada pedagógica, de cambiar la mirada con la que nosotros vamos co-haciendo y co-creando con los propios estudiantes, sobre todo cuando son de posgrado, y me parece que es una oportunidad súper bonita que no podemos desaprovechar y que no podemos desperdiciar ni por parte de los estudiantes ni por parte de los docentes, los investigadores y también de los propios medios universitarios, ¿no? Tienes el micro apagado ahí, Iván. No te escuchamos.
decía que justamente ese desarrollo tecnológico también nos coloca en varios frentes, ¿no? Y me interesa profundizar el tema de las redes sociales, el tema de los podcasts, pero nos vamos a un segundo corte, vamos a una pausa. Volvemos y conversamos sobre esto con nuestra invitada, Palmira Chavero. Ya volvemos. Volvemos acá a Universidad Sin Fronteras con nuestra invitada Palmira Chavero, con quien hemos estado conversando un poco de los retos de la comunicación, de la trayectoria también de Radio Flaxo, que está cumpliendo su 10º aniversario. Decía antes de irnos a la pausa que este desarrollo tecnológico nos plantea varios frentes y también varias interrogantes. Una de ellas es, ¿dónde está la radio? Porque antes estaba en AM, en FM y hasta llegamos a online. Pero creo que este desarrollo nos ha llevado a las nuevas plataformas, nos lleva a las redes sociales que se han vuelto una gran aliada para difusión, ¿no es cierto? Y también para consumo. Y también la radio ha cambiado su producción, ¿no es cierto? Lo que tú decías cuando planteabas la programación de Radio Flaxo, es decir, una programación que no sea una camisa de fuerza en sus horarios, en sus temas, sino que sea mucho más amigable, ¿no? Como bajo pedido, digamos, ¿no es cierto? Se ofrece temas, unas temáticas, también exige mayor calidad, mayor precisión, mejorar los contenidos, porque ahora se piensa más bien en nichos que consumen determinados programas por interés, por gusto, ¿no? Y los podcasts, en este caso también, son las nuevas producciones que pueden ser manejadas desde diversos géneros radiofónicos, pero que están ahí, que es la gente la que busca, la gente que va ganando, digamos, interés en esos temas y los productores van fortaleciéndose y ganando también en prestigio por la calidad de sus contenidos. ¿Cómo ves tú este escenario, estos retos, enfrentar a todo esto y cómo mantenernos, ¿no? Porque cada día aparecen nuevas cosas y aparecen también otros escenarios en los que debemos trabajar. Sí, los retos yo creo que son permanentes, ¿no? Es como decíamos antes también en el tema de la educación con los estudiantes, ¿no? No se trata de, bueno, cumplimos un reto y vamos al siguiente, no, son retos permanentes que algunos terminan y otros no terminan nunca y que nos obligan también a estar permanentemente ahí, ¿no? Me parece que eso es también lo bonito. Obviamente nos limita más en cuanto a la temporalidad porque nos obliga a estar permanentemente en renovación, en capacitación, en aprendizaje, ¿no? Permanente, pero creo que eso es lo bonito justamente, que tengamos la posibilidad de ir adaptándonos, de no quedarnos en lo que fue la radio inicialmente, sino de ir adaptándonos. Eso supone retos y eso supone también de un apoyo institucional, en este caso de cada una de las radios universitarias, porque no se trata solo de la voluntad
del director o directora de la radio o de los productores y productoras de la radio, sino de que haya realmente el apoyo institucional para que eso se dé. Pero yo lo miraría más como una oportunidad, porque si lo miramos no es una cuestión solo tecnológica, de que obviamente hay un desarrollo tecnológico que nos está llevando ahí, pero yo lo miraría también como una oportunidad, primero para acercarnos a otra gente. Por ejemplo, uno de los problemas de los medios convencionales, bueno, dos problemas fundamentales, ¿no? Con los medios convencionales. Uno, la falta de confianza de la ciudadanía y dos, el alejamiento. Por ejemplo, los jóvenes se estaban alejando un poco de la radio, ¿no? Entonces, este tipo de herramientas, los podcasts, por ejemplo, y los distintos formatos para los nuevos dispositivos, nos permiten romper un poco con esa barrera o solucionar de alguna manera ese problema, ¿no? Por un lado, nos permite acercarnos a poblaciones más jóvenes. De hecho, el oyente de Flaxo Radio es una persona joven, en promedio, digamos, son más jóvenes que adultos, entre 25 y 34 años es el principal. Y nos permite acercarnos a los jóvenes en el idioma de los jóvenes, que es una de las cuestiones importantes, ¿no? Es decir, no solo por el hecho de que sean jóvenes, sino porque son el presente y el futuro de cada uno de los países y de todas las sociedades, ¿no? Entonces, por un lado, nos permite acercarnos a los jóvenes con los temas que les preocupan, desde los enfoques que les preocupan en su formato, en su lenguaje, es decir, nos permiten tender un poco ese puente con un sector social importante, pero también nos permite solventar de alguna manera esta crisis de confianza a la que se enfrentan los medios convencionales, ¿no? Y los medios convencionales se enfrentan a esta crisis por motivos no periodísticos, no comunicacionales, ¿no? Digamos, por el doble rol que tienen los medios, por los intereses, lo que le lleva a la agenda, etcétera, etcétera, ¿no? Pero los medios universitarios sí tenemos esa posibilidad de romper un poco, de mejorar la confianza a través de la cercanía y a través del involucrar a jóvenes y involucrar a otros sectores sociales. Entonces yo lo miraría, obviamente son retos que tenemos que enfrentar día a día, pero yo lo miraría más como una oportunidad, yo lo miraría más como una ventana de oportunidades que nos permiten acercarnos a los jóvenes, hablar el idioma de los jóvenes, conversar temas que preocupan a la gente de verdad, al ciudadano de verdad, romper un poco con esta crisis de confianza que sí tienen los grandes medios convencionales y que no tienen tanto los medios universitarios, y nos permiten ir indagando un poco ahí, tender un poco ese puente, realizar un poco ese acercamiento con estos sectores sociales, y yo lo miraría un poco por ahí. Por supuesto, también nos permiten estar en permanente evolución y en permanente aprendizaje, ¿no? Aunque eso suponga un tema de costos, etcétera, de costos temporales, costos económicos, pero me parece que es una oportunidad importante. Y después también otra de las cosas que nos permite justamente este desarrollo tecnológico y esta evolución es que el ciudadano ya nos puede escuchar a través de estas herramientas, nos puede escuchar, puede interactuar con los distintos medios universitarios, en este caso, en cualquier momento y en cualquier lugar, ¿no? Es decir, ya no tiene que estar sintonizando en este momento la AM o la FM, sino que el podcast queda en un repositorio y la persona, al momento si no es en el momento que se emite, el X tiempo después puede acudir y no pierde esa información, ¿no? Entonces, eso también es una oportunidad que me parece que no podemos perder de vista y que también es importante que aprovechemos como radios universitarias. Sí, creo que el reto me parece súper interesante, ¿no? Yo personalmente soy consumidora de podcasts y me parece lo que tú señalas, ¿no? Basta tener un dispositivo, puede ser el celular, tener internet y tú puedes seguir escuchando de acuerdo a tus tiempos. Y yo creo que este desarrollo tecnológico, no sé cómo lo veas tú, nos ha vuelto al primer momento del invento radio. Es decir, la radio, ¿qué hacía en la sociedad? Nucleaba a la familia y era el centro, ¿no es cierto?, para compartir muchos, y nos acompañaba en las tareas, en el día a día, y eso es lo que ha vuelto a hacer, ¿no? No es solo la radio que escucho en el carro, en el bus, ¿no? Porque ya se iba, los jóvenes, como tú muy bien señalabas, ya tenían cierta resistencia a la misma radio que habían escuchado desde niños y querían otra cosa, querían otra propuesta, otra música. Y es esta nueva radio, esta nueva forma de hacer radio, de trabajada en los contenidos, la que nos vuelve a ese primer momento de la radio, ¿no? La radio como
como compañera, ¿no es cierto?, en nuestras actividades, hablándonos de cosas que nos llegan, que nos topan, que nos interesan. Sí, y no solo eso, que estoy totalmente de acuerdo contigo, Ivanova, pero no solo eso, también justamente volviendo un poco al concepto inicial de la radio, esta nueva radio lo que nos hace es cambiarnos también el concepto de incluso de familia y de interacción, ¿no? Porque decías tú cómo era antes, ¿no? La radio y la familia en torno a la radio escuchando, pero fíjate que ahora ya no es solo la familia en el sentido de primer vínculo de consanguinidad, sino a quién compartimos esa información, ¿no? Es decir, entre los amigos, entre los conocidos, se cambia, se amplía el concepto de familia porque ya la familia se construye en torno a la temática, en torno a la serie de podcast, en torno a la persona que hace podcast y se va ampliando un poco los vínculos familiares y se va ampliando también o se van desarrollando nuevas maneras de interacción, ¿no? Gente que no se conoce, que no está probablemente ni siquiera en el mismo país, en el mismo lugar, en la misma ciudad, etcétera, pero que se congregan en torno a una temática, en torno a una serie de podcasts, en torno a una producción, ¿no? Y al final esa gente que en principio no se conocen, que no están cerca, que no son familia, acaban convirtiéndose en familia o acaban convirtiéndose en amigos o acaban por lo menos sí teniendo nuevas formas de interacción, ¿no? Con intercambios de temáticas, de podcast, de producciones, etcétera, y se va cambiando un poco ese sentido de familia, pero también de interacción y se van generando nuevos espacios con gente, con personas que probablemente no están ni en el mismo país o en la misma ciudad ni en el mismo uso horario y sin embargo se va generando ese nuevo entorno cálido, ¿no? Sí, claro, son nichos que van construyendo una identidad distinta. No es la familia en el concepto tradicional, pero son grupos, nichos, ¿no es cierto?, con intereses, con cosas, ¿no? Que eso es lo que les une, eso es lo que les junta, ¿no? En un mundo tan disperso además y con tanto individualismo, es ahí justamente, nos ayuda también, tenemos esa tarea los comunicadores, de reflexionar sobre esa concepción, ¿no?, de lo que es hacer comunicación, no solo radio, que está en otros lados, que está en otras cosas, ¿no? Y la otra cosa es que vemos que en muchas emisoras, en muchos países, se ha vuelto a formatos que se dejaron de hacer por mucho tiempo, como los documentales. Se valora ahora muchísimo también los paisajes sonoros, es decir, la pandemia también nos colocó en ese sentido, ¿no? Es decir, eh, cómo los estudiantes yo soy profesora en grado, ¿no? Entonces tenía estudiantes que me hacían preguntas y uno podía escuchar justamente lo que en radio vendría a ser el paisaje sonoro de los lugares donde estaban. Los perros ladrando, de pronto pajaritos, de pronto a lo mejor convivían o estaban cerca de una granja, las gallinas, otros animalitos, ¿no? Y nosotros mismos, ¿no? Mucha gente atravesada por sus clases por el anuncio del gas, ¿no? El gas, sí. Un popular o los ladridos de los perros de los vecinos, en fin, ¿ya? Todo eso nos hizo, yo diría, parar el oído, ¿no? Parar la oreja, como se dice comúnmente, ¿no es cierto? Y mirar desde el oído qué está alrededor nuestro y cómo habíamos dejado de escuchar esas otras partes, ¿no? No sé qué opinas tú. Sí, definitivamente la pandemia nos obligó a eso, nos obligó a parar, nos obligó a escucharnos también, una cuestión importante que a veces no se le daba quizás tanta importancia y volvió a tomar el valor que merece, ¿no? El valor de la palabra, que no es una cuestión menor. La pandemia nos obligó a detenernos, a escucharnos, a hablarnos, pero más que hablarnos o hablarnos a través de la escucha, digamos, ¿no? Y no solo esta nueva configuración de los paisajes sonoros que decías, que en efecto, ¿no? En clases, por ejemplo, pues siempre, y nos sigue pasando, ¿no? Todavía cuando seguimos dando clase virtual, que si pasa el del gas, que si el gato, que si el perro, que si siempre hay algún elemento. Pero fíjate que no solo eso, Ivanova, también se han recuperado formatos que ya no se estaban utilizando tanto como la radionovela, el radioteatro, por ejemplo, que son formatos antiguos y que están volviendo a tener nuevamente valor y que se están volviendo a tomar en consideración y que están llamando nuevamente a las puertas diciendo, oye, que
aquí estamos, ¿no? Entonces estos formatos y estos elementos que quizás estaban empezando a pasar desapercibidos por la vorágine diaria, por las obligaciones, por la cantidad de cosas al mismo tiempo que vamos haciendo, están volviendo a valorarse, están revalorizándose y están llamando un poco a la puerta, ¿no? Esta nueva configuración del paisaje sonoro, que ahora es distinto, ¿no?, al paisaje sonoro que teníamos antes, esta necesidad de escucharnos entre nosotros, de hablarnos, pero sobre todo de escucharnos, y la vuelta de formatos que antes ya no estaban siendo tan protagonistas y vuelven a tomar protagonismo ahora. Sí, efectivamente, lo que pone en evidencia que la radio, en cualquiera de sus formas y concepciones, está saludable, está más viva que nunca. Así es que, bueno, ha sido un diálogo muy interesante. Palmira, muchas gracias por haber compartido con nosotros no solo el aniversario de Radio Flaxo, sino todas estas reflexiones alrededor de la comunicación sonora. Muchas gracias por haber estado aquí en Universidad Sin Fronteras. También agradecemos a nuestras aliadas integrantes de la red de radios universitarias y a ustedes, a nuestros públicos que siempre nos acompañan en Universidad Sin Fronteras. Se despide de ustedes Ivanova Nieto. Buen día. Esta emisora, en cadena con la red de radios universitarias del Ecuador, presentó Universidad Sin Fronteras. Entrevistas, comentarios, análisis, discusiones, en una sola voz. Universidad Sin Fronteras. Una producción original de la RUE 2021.